platica Patricia Estela Uribe. Ella es la directora general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida, el CENSIDA. Patricia, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Olivia, y a todo tu auditorio. Háblanos un poco cuál es la situación de prevalencia del VIH-Sida en nuestro país, y también se hizo un anuncio muy importante a propósito de esta fecha que justo es para hablar del tema, para resaltarlo, para ponerlo sobre la mesa, y que tiene que ver con un proyecto piloto que va a comenzar el próximo año, donde se va a aplicar un medicamento que es preventivo. Es muy importante. Cuéntanos. Bueno, en México la epidemia, como desde el principio, sigue concentrada en ciertas poblaciones, como hombres que tienen sexo con hombres, personas trans o personas usuarias de drogas inyectables. La prevalencia en la población general es de 3 de cada 1,000 personas de 15 a 49 años está infectada. En cambio, en estos grupos que te comentaba, el 17%, el 20% está afectado, que es una prevalencia muy alta. Sí. Cada año, en la actualidad, ha ido disminuyendo la cantidad de nuevas infecciones, pero en este último año, 12,000 nuevas infecciones se están dando al año. De todas maneras, son muchas, 33 diarias. La epidemia sigue siendo muy masculina. 80% de los casos en hombres, 20% es en las mujeres. Pero eso no quiere decir que las mujeres, que las personas heterosexuales deberían no estar atentos al tema, porque ya hay bastante casos de heterosexuales, mujeres, tenemos 50,000 que han tenido el problema. Entonces sí, es muy importante que toda la población se alerte sobre esta problemática en la que ya nos acostumbramos, hemos bajado la guardia, y como hay tratamientos altamente efectivos, las personas ya no están atentas. Sí ha bajado mucho la atención frente a esta problemática. Entonces, además de todo lo que tenemos ya para poderlo atender, como es el tratamiento, como es el condón, como son diversas estrategias que siguen siendo efectivas, sí. México, junto con otros 2 países, como tú ya comentabas, Brasil y Perú, vamos a hacer un proyecto multicéntrico pagado por una organización vinculada a la Organización Mundial de la Salud para determinar, es una estrategia adicional, en qué poblaciones en Latinoamérica conviene estar utilizando la profilaxis PrEP. ¿Qué significa esto? Significa que personas no infectadas, que tienen muchos factores de riesgo y no están utilizando adecuadamente el uso del condón, tomen un medicamento de los mismos que se utilizan para el tratamiento. Es una combinación de 2 medicamentos. ¿Sí? Y la tomen todo el tiempo, no es solamente a veces, todo el tiempo. Y eso disminuye 92% las posibilidades de que se infecten. Entonces, en México vamos a decidir qué población conviene. No es generalizado, no es en cualquier tipo de población. Por ejemplo, se recomienda en ciertas poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres, en otras de poblaciones trans, o en México estamos planteando que una mujer que tiene una pareja positiva y su pareja todavía no la llevamos a indetectable, la protejamos, mientras a su pareja la llevamos a indetectable con esta profilaxis. Qué interesante, va a ser muy relevante ver cómo va funcionando este programa piloto preventivo dirigido para ciertos sectores de población en riesgo. Patricia, decías hace un momento algo que me parece muy relevante y quisiera ahondar un poco en el tema. Dijiste tú que se ha bajado la guardia. A diferencia de lo que ocurrió en los 90, cuando era pues el auge, cuando se conoció todo el tema de este padecimiento y que se hicieron muchas campañas de cómo se podía prevenir, de cómo sí o no se contagiaba el VIH-Sida, ¿tú sientes que hubo una normalización y que la gente en sus prácticas bajó la guardia? ¿Se dejó de cuidar? La sociedad se acostumbró a escuchar de la infección por VIH. Además, pasó de ser una enfermedad mortal. Antes te daban el diagnóstico y tú tenías una sobrevida máxima de 2 años. Claro. Y además no había tratamiento. En la actualidad ya se convirtió en una enfermedad crónica. Y tú tienes una sobrevida de 55 años si estás tomando el tratamiento de la manera adecuada. Eso cambia totalmente la visión de la enfermedad. Además, los nuevos jóvenes no vivieron, como tú bien dices, el boom de la información en los 80s, en los 90s,
donde las generaciones que eran jóvenes en esa época tuvieron muchísimo miedo, Claro. e incluso se inhibió la actividad sexual, o se usaba condón, porque se tenía mucho miedo, no se sabían además muchas cosas y no había tratamiento. Por eso estamos trabajando con liderazgos juveniles, con diferentes poblaciones para volver a alertar. Las campañas son efectivas, pero en la actualidad de los jóvenes es más efectivo las redes sociales, no las campañas masivas. Claro. Entonces estamos trabajando en redes sociales y por diferentes vías que son las más adecuadas para cada población. Muy bien. Pues Patricia Estela Uribe, directora de Cencida, gracias por esta conversación. No hay que tener miedo, pero sí hay que tener mucha información sobre este tema. Te agradecemos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Vamos con Mauricio.